En medio de la arremetida de las FARC en el Cauca, el presidente Santos y el expresidente Uribe llegaron a un punto crítico de su relación política. El jefe de Estado cuestionó al exmandatario por un trino en el que informaba que el gobernador de La Guajira había sido víctima de un atentado. El presidente desmintió el hecho y aseguró que su antecesor manipula información con fines políticos. Vamos a ir en vivo con Luis Eduardo Maldonado para que nos diga justamente qué más dijo el primer mandatario. Luis Eduardo, buenas tardes. Buenas tardes. Pues lo que ha hecho acá el presidente Juan Manuel Santos en la Casa de Nariño es expresar su preocupación por la información de los últimos días, con nombre propio. Habló del expresidente Álvaro Uribe y de un Twitter que, según el presidente Uribe, habría sufrido un atentado el gobernador de La Guajira. Pues el presidente dice que esta información es falsa. Le ha dicho al gobernador de La Guajira: gobernador, póngase de pie, ¿hubo atentado contra usted o no hubo atentado? El gobernador dice que no hubo atentado, pero que lo que se vivió en Maicao es que el ejército adelantaba unos operativos y hallaron en el municipio, muy lejos de su residencia, 2 cilindros bomba que fueron desactivados por la fuerza pública. Esto fue lo que pasó acá en la Casa de Nariño. En Twitter, el expresidente Álvaro Uribe informó sobre un atentado contra la residencia del gobernador de La Guajira. Ayer el presidente Santos lo desmintió y en las últimas horas Uribe insistió en su versión. No se entiende por qué el presidente Santos insiste en tapar acciones terroristas. Esta noticia de La Guajira la difundieron los medios locales, ha hecho un gran recorrido en las cadenas noticiosas de La Guajira. La comunidad se enteró ampliamente y el ejército confirmó que muy cerca de la casa del gobernador, donde hay un colegio bilingüe, fueron encontrados esos explosivos, varios cilindros, hablan de 2 cilindros con metralla. ¿Y por qué se oculta eso cuando el mismo gobernador de La Guajira ha venido denunciando desde hace mucho rato la presencia de las acciones terroristas allí? El presidente Uribe en la radio diciendo que sí había habido un atentado contra el señor gobernador de La Guajira. Aquí está el señor gobernador. ¿Por qué no le dan un micrófono al gobernador? Señor gobernador, para decirle al país, porque es que es increíble que sigan insistiendo en ese tipo de manipulaciones de la información para crear efectos políticos. Eso es una manipulación realmente irresponsable. El gobernador de La Guajira, José Francisco Gómez, terció en la polémica y dijo que no hubo atentado, aunque explicó que el ejército detonó de manera controlada 2 cilindros bomba en Maicao, donde él se encontraba. En ese momento yo me encontraba en el municipio de Maicao, no he sido evacuado. Ojalá que esa noticia se hubiera difundido de que en La Guajira las cosas están cambiando. ¿Cómo me hubiera gustado que se dijera que en La Guajira, con el Ministerio de Vivienda y Territorio... El presidente pidió no exagerar los hechos. Se insistía en que sí hubo un atentado, por Dios. Eso ya es llegar a los límites de la irracionalidad. Insistió en que todo se trata de un plan de mala información contra el gobierno. Y mientras esta polémica aumenta, en este momento el presidente Juan Manuel Santos, acá al fondo, en la Casa de Nariño, está con todos sus ministros, muchos gobernadores del país, más de 20, un gran número de alcaldes de distintas zonas del país, haciendo un balance de lo que hasta el momento han sido las reuniones de los APP, los acuerdos de prosperidad. Cada ministro está pasando al tablero y entregando resultados de los compromisos que se han adquirido en cada uno de los municipios del país donde se han hecho estas reuniones. En la presidencia, Luis Eduardo Maldonado, Noticias Caracol. Luis Eduardo, y mientras el presidente Santos y el expresidente Uribe siguen en su confrontación verbal por temas como la paz o la seguridad, en Cauca la arremetida de las FARC dejó hoy 4 militares muertos y 6 heridos. Vamos a la zona del conflicto donde se han registrado varios ataques de la guerrilla. Tenemos reportes con Eduardo Manzano y Carlos Gutiérrez. Iniciamos con Eduardo Manzano. ¿Cuál es la situación en este momento, Eduardo? Mabel, la situación está controlada ya en este momento por las autoridades. El municipio ha vuelto a la normalidad. El alcalde local, Óscar Quintero, hizo una visita a las viviendas que están ahí muy cerca del Cerro de las Antenas, donde se presentó el ataque, que es el que ustedes están viendo en este momento. No hay viviendas afectadas, no hay civiles heridos hasta este momento. Lo que sí hicieron los militares fue desactivar por lo menos 4 artefactos en el transcurso de la mañana que habían quedado sin explotar. Los detonaron controladamente. El balance de este ataque son 4 militares muertos y 8 heridos. Este es el reporte de lo que ocurrió.
Una noche de tensión y zozobra vivieron los cerca de 30.000 habitantes de Corinto por el cruento ataque de las FARC contra el puesto militar ubicado en el sitio conocido como el Cerro de las Antenas. Mucho susto y demasiado. ¿No pudieron dormir? No, después de descargas tan horribles no pudimos dormir. La acción, que fue atribuida por el ejército a las FARC, dejó 4 militares muertos. Un suboficial, 3 soldados, tenemos un soldado herido por arma de fuego y tenemos 7 soldados más que son esquiliados que están siendo revisados en el hospital. Las actividades escolares fueron semiparalizadas porque la mayor parte de los padres retiró a sus hijos de los colegios. Porque de pronto, como está tan cerca la escuela a la estación de policía, de pronto hay un enfrentamiento, entonces peligran los niños. Entre tanto, el alcalde local, Óscar Quintero, condenó el ataque y dijo que no se puede seguir negociando en medio de la guerra. Un mal chiste, porque es que no es lo mismo de que el gobierno esté negociando con la guerrilla en Cuba cuando el problema social está por acá en las calles de nuestros municipios. La ambulancia de los bomberos de Corinto fue impactada por un disparo. La arremetida de las FARC dejó también un civil muerto y 5 heridos en el vecino municipio de Miranda, donde una granada de fabricación artesanal que lanzaron contra militares cayó en una casa. En un comunicado oficial expedido por el ejército se identifica a los militares que murieron: el cabo segundo Nelson Andrés Escobar, los soldados profesionales Eduardo Andrés Granobles, Pedro Pablo Jaimes y Gabriel Jaime Herrera Gómez, quienes serán trasladados a sus lugares de origen. Noticias Caracol fue el único medio que estuvo acompañando durante la madrugada a los habitantes de Corinto durante este ataque de las FARC. En el norte del Cauca, Eduardo Manzano, Noticias Caracol. Muchas gracias, Eduardo. Hoy hemos estado informando en vivo. Horas antes, el municipio de Miranda, en el Cauca, también fue atacado por guerrilleros de las FARC que detonaron un explosivo en una vereda de esa localidad. Allí un joven perdió la vida y 5 personas resultaron heridas. Carlos Gutiérrez está siguiendo esta historia desde el momento del atentado. Carlos, ¿cuál es el estado de salud de los heridos? Buenas tardes. Hola Juan, buenas tardes. Mire, de las 5 personas que resultaron heridas en este ataque, 4 fueron remitidas a centros asistenciales de la capital del Valle del Cauca y de un centro médico de la ciudad de Palmira, aquí en el Valle del Cauca. 3 de esas 4 personas permanecen en la clínica Valle de Lili, en el sur de la capital vallecaucana. Aquí permanece una de 46 años, a pesar de las lesiones se encuentra estable. También permanece una niña de 6 años que también se encuentra bien en su estado de salud, a pesar de las lesiones que este artefacto le ocasionó en diferentes partes del cuerpo. Y también permanece un niño de 7 años que él sí está complicado en su estado de salud, presenta múltiples esquirlas en su abdomen, fue llevado a cirugía y en estos momentos se encuentra en la unidad de cuidados intensivos. El otra persona que resultó herida, que permanece en la clínica Palma Real en la ciudad de Palmira, también, de acuerdo con el reporte del centro asistencial, se encuentra fuera de peligro. El cuerpo sin vida de Jorge Gildardo Campo fue trasladado a la sede de Medicina Legal en Cali. Para Abel Antonio Campo, padre de la víctima, es urgente que el cadáver de su hijo sea entregado lo más pronto posible. Nosotros queremos que lo entreguen hoy, porque es que nos necesitamos a él hoy. Y que a las 10 de la mañana que van a ver si lo entregan mañana, porque hay 18 muertos aquí, 18 cadáveres. Contó que hace 10 años la mamá de Georgie también murió como consecuencia de una bala perdida cuando ella se encontraba en el parque principal de Santander de Clichao. Y ayer la mataron en un combate que hubo ahí en Santander. Entonces, un sábado a las 7 de la noche. Mientras tanto, en la clínica Valle de Lili, en el sur de Cali, permanecen estables 2 menores de edad que resultaron heridos tras la explosión de un artefacto no convencional que cayó en una vivienda de la vereda Guatemala en Miranda, Cauca. En el mismo centro asistencial se encuentran 5 militares que resultaron heridos en un ataque de las FARC a una base del ejército asentada en la parte alta de Corinto, en el Cauca. Lucila González, familiar de uno de los soldados, dijo que su pariente presenta lesiones por esquirlas. Ahorita lo van a enyesar. Y tiene muchas esquirlas en el cuerpo. 4 de los 5 militares se encuentran con heridas leves. Esos 4 militares, según nos han dicho integrantes de la cúpula de Fuerza de Tarea Apolo, a la cual pertenecen estos soldados heridos, serán dados de alta en las próximas horas. Tienen esquirlas en distintas partes del cuerpo como consecuencia de este ataque que se presentó en la parte alta de Corinto. Un 5º militar se le practicó una cirugía y en estos momentos fue llevado a la sala de cuidados intermedios. Allí permanecerá algunos días mientras evoluciona en su estado de salud. En el sur de Cali, Carlos Gutiérrez, Noticias Caracol.
A las 12:40 minutos de la tarde vamos al norte de Bogotá, a la funeraria donde es velado el llamado zar de las Esmeraldas. Estamos hablando de Víctor Carranza. Yarit Muñoz continúa allí. ¿Quiénes han llegado a la funeraria, Yarit, donde es velado Carranza, y cuándo será sepultado? Buenas tardes, Mabel. A las 10 de la mañana se abrió la sala de velación número 2 de la funeraria Gaviria, hasta este momento han llegado decenas de personas, conocidos, a acompañar a la familia. Una de las primeras en llegar fue la viuda de Víctor Carranza, la señora Blanca de Carranza. También vimos entrar al excongresista Tulio César Bernal, uno de los asesores del señor Víctor Carranza. Las honras fúnebres se prolongarán la velación durante todo el día de hoy. Mañana a las 11 de la mañana la Eucaristía será en la parroquia de Cristo Rey, aquí enfrente de la funeraria Gaviria. Luego el cadáver de Víctor Carranza será trasladado hasta el cementerio Jardines de Paz, allí será cremado. El destino final de sus cenizas todavía no se conoce, pero ese es el reporte que les podemos entregar por el momento desde el norte de Bogotá. Yarit Muñoz, Noticias Caracol. Muchas gracias, Yarit. Noticias Caracol llegó hasta Muso, en Boyacá, conocida como la capital mundial de las Esmeraldas. Allá sus habitantes, que viven en condiciones de pobreza extrema, dicen estar llenos de temor e incertidumbre tras la muerte de Víctor Carranza, porque se podría revivir la llamada Guerra Verde. Angie Camacho justamente está en vivo desde ese lugar. ¿Qué más dicen los habitantes de Muso? Angie, buenas tardes. Juan Diego, Mabel, buenas tardes. Mire, hoy en Muso ha declarado como un día de luto, como un día cívico. Sin embargo, muchos de los mineros que habitan en este punto han dicho: el hambre no da espera, y por eso, como ustedes lo pueden ver a través de las pantallas de Noticias Caracol, pues los mineros han tenido que salir al río, a los socavones, a buscarse ese sustento diario. Muchos han dicho: Víctor Carranza era un hombre muy cercano, que caminaba por estos pasillos de este río, que saludaba a la gente, que se bajaba de su carro de escoltas, que tomaba un café, una cerveza. Otros han dicho: nunca pudimos ver ni una sola esmeralda, ni un solo peso de esa millonaria fortuna que por supuesto él ha amasado durante tantos años. Una región de profundos contrastes, de la riqueza de las esmeraldas en los socavones, pero como ustedes lo pueden ver también a través de las pantallas, de la profunda miseria de trabajadores que hoy están aquí sin un desayuno y sin un almuerzo, ganándose el sustento de cada día. Hemos preparado un informe a continuación para que ustedes vean cuál es la radiografía que se vive en este lugar de Colombia. Muso es conocida como la capital mundial de las Esmeraldas. Sin embargo, los contrastes entre la riqueza incrustada en los socavones y la miseria de sus habitantes son evidentes. José Martín es un hombre discapacitado que vive de palear. Dice que su sueño es encontrar una gema que lo saque de la miseria. Lo que saque, podemos rayitas, eso, cambalacha uno por mercado, o vende y compra mercadito y eso come uno. Esta zona carece de vías de acceso y oportunidades de educación. Según el DANE, el 50% de sus habitantes es pobre y el 17% está en condiciones de miseria. Quisiera salir de acá, porque es que aquí uno vive indignamente. Aquí nosotros pareciera que fuéramos parte de la indigencia. Usted llega a una casa, aquí no hay una casa como tal digna, con servicios dignos, no lo hay. Aquí no, aquí vivimos todos con la esperanza de que Dios en cualquier momento nos conceda una esmeralda para poder salir. A la miseria se suma el temor de que tras la muerte del polémico zar de las Esmeraldas se avive la llamada Guerra Verde, pese a la firma de pactos de paz. En este momento la gente sí está a la expectativa, se espera que no haya entre sus amigos o allegados a él o las personas que trabajan con él, no vaya a haber ninguna división, ninguna guerra. Sobre el tema, muchos prefirieron no hablar, pues dicen que viven en la zona y temen represalias contra sus vidas. En este mismo punto donde nosotros hoy estamos transmitiendo, en la década de los 80 se vivía la bonanza de las Esmeraldas. Cientos y miles de personas que venían aquí a buscar una perla, a buscar una gema, como ellos decían, para que cambiara y para que transformara sus vidas. Pero recordemos también que a partir de ese momento se llama en Colombia lo que es la Guerra Verde. Es el enfrentamiento entre... Caracol también ha preparado un informe para todos ustedes. Veamos. Tras la muerte de Víctor Carranza, el zar de las Esmeraldas, una de las cabezas visibles del nuevo escenario de la explotación de gemas en Boyacá es el empresario Pedronel Rincón, quien ha manifestado que el objetivo central es mantener la paz en la zona. Ambos eran socios en un consorcio para explotar dos minas que, según Rincón, se detuvo por orden de Carranza. Sin embargo, dice que se buscará reactivarlo con el resto de los socios, como en el caso de los herederos del desaparecido Gilberto Molina.
En ningún momento no, porque aquí tiene que haber una participación de todos y todos tenemos que escucharnos. Tenemos que interpretar las cosas entre todos y llegar a colaborarnos entre todos. Aquí no hay ninguno que llegue a mandar, el único que puede mandar es mi Dios. El otro hombre es Jesús Hernando Sánchez, socio del desaparecido SAR, quien sobrevivió a un atentado hace unos meses en el norte de Bogotá. En Tunja, el presidente de la Asociación de Campesinos de Boyacá, Mauricio Obando, es optimista y confía en que seguirá reinando la paz en el occidente boyacense. Pero estamos seguros y creemos en el compromiso y en el pacto de paz que se tiene en la región. Sabemos que los empresarios, los líderes de la región hoy ya están más comprometidos como nunca en un proceso de paz y en el desarrollo de la misma región. Para el asesor de paz de la Gobernación de Boyacá, Jonathan Sánchez, la paz irá de la mano con el fortalecimiento de la presencia de la fuerza pública. Un fuerte de carabineros para el municipio de Maripí, Boyacá, donde ya el ministerio hará su visita en esta semana para determinar el terreno. Los próximos meses serán definitivos para esta región azotada por la fiebre de las esmeraldas. Varios han sido los pactos de paz que se han firmado en esta zona, luego de que recordemos que según cifras hubo más de 6.000 víctimas producto de esa guerra esmeraldera. Y eso es precisamente lo que hoy todos y cada uno de estos mineros está pidiendo, que se mantengan esos pactos de paz, que se mantenga esa pacificación en la zona. Ellos solamente son trabajadores que vienen a rebuscarse el sustento de cada día. Información desde este lugar en Boyacá, Angie Camacho, Noticias Caracol. Muchas gracias, Angie. Y a la 1 de la tarde, es decir, en 13 minutos, les tendremos la historia de la arremetida de las autoridades contra las 220 ollas que han sido identificadas en Medellín y su área metropolitana. Además, la historia de 2 niños venezolanos que llegaron a la capital antioqueña tras el sueño de ser futbolistas. 12:47 de la tarde. ¿Usted cree en los fantasmas? En los fantasmas no sé, o como las brujas. Uno no cree, pero que los hay, los hay. Bueno, pues mire que en la terminal de transporte del sur de Bogotá varios trabajadores aseguran que los fantasmas los tienen azotados, que allí hay fantasmas. Uno de los guardias, en medio del susto, grabó a uno de los supuestos fantasmas y nos entregó el video. Eduard Porras, el Ojo de la Noche, nos envió la historia. Cuando llega la noche, algo muy extraño sucede en la terminal del sur en Bogotá. El vigilante, él se desvaneció porque él sintió algo y él alcanzó a desvanecerse. Este hombre que quedó registrado en este video aparece y desaparece a la madrugada. Lo que ustedes ven al fondo es el cementerio del Apogeo, ubicado sobre la autopista sur. El video fue grabado hacia las 2:23 de la mañana de la madrugada del día de ayer. El hombre aparece en este punto y desaparece en el momento que sube las escaleras. Dicen quienes trabajan en este sitio que además del fantasma del hombre, hay una mujer que entra y sale del lugar. A las muchachas que venden los tintos, que ahí llegaron y como si una muchacha estuviera quejando. Que andaba vestido rojo, pero andaba en la última sala fuera que la habían visto. ¿Y a qué horas? Hasta ahora, siempre apareciera hasta ahora. Estaban 2 peladas ahí, ¿sí? Y no había nada, sino que fue cuando en ese momento escucharon el chillido de la vieja. Un alarido ahí y las peladas salieron espantadas por esa golpe. ¿Pero cómo se aparecía ella? No, que es que salía que la veían por cámara y todo y que atravesaron la calle. Se escuchaban como voces, como gritos, que se quejaban. ¿Pero a qué horas comenzaba todo? Como a la madrugada, más o menos, como hacia la 1, 2. ¿Y a qué lado de la terminal del sur se escuchaba? Como hacia los lados de allá, hacia atrás. En medio de botellas que caen y de objetos que se mueven, quienes tienen que transitar cada madrugada por este punto se han acostumbrado a convivir con los seres del más allá. Pues susto sí da un poco, ¿no? Y recuerden que a la 1 de la tarde les tendremos la arremetida de las autoridades contra las 220 ollas que han sido identificadas en Medellín y su área metropolitana. Además, la historia de 2 niños venezolanos que llegaron a la capital antioqueña tras el sueño de ser futbolistas. En el sur de Cartagena, violentos enfrentamientos entre jóvenes dejaron un muerto y más de 3 heridos. Las autoridades han identificado 70 peligrosas pandillas que tienen atemorizados a los habitantes de la isla. Vamos a ir en vivo con Ronald Avellaneda. ¿Por qué se han presentado estos enfrentamientos? Ronald, buenas tardes. Juan, buenas tardes. Estos enfrentamientos los han desatado estas guerras, estas, digamos, inconvenientes allí o problemas de convivencia que ya marcan muchos sectores del sur de la ciudad. Pero infortunadamente este se da durante un proceso, digamos, de desalojo, un procedimiento policial en donde ya se había logrado dispersar a un grupo de personas que habían ocupado de manera ilegal un terreno privado, pero que allí se hicieron presentes algunos jóvenes que conforman estas pandillas juveniles y se
se confrontaron allí en ese lugar. Parece que la autoridad, en este caso el escuadrón antidisturbios, intentó también repeler estos actos violentos y allí cuando se da de manera disuasiva con gases lacrimógenos, los jóvenes atacan a la fuerza pública y se genera lamentablemente el fallecimiento de un adolescente, otro muerto más que pone aquí la guerra entre pandillas. El video registra a este grupo de jóvenes armados con piedras y machetes cuando enfrentan al escuadrón antidisturbios en el barrio Luis Carlos Galán, en el suroriente de Cartagena. Ni los gases lacrimógenos dispersaron a los pandilleros que convirtieron una diligencia de desalojo dentro de este lote privado en una batalla campal. Comenzaron una tiradera de piedra entre algunas personas y esta gente le contestaba con gases lacrimógenos. Lamentablemente cayó el joven Ángel Pastrana Negretes, quien recibió un tiro, supuestamente dicen que de un changón. El general Rodrigo González, comandante de la Policía Metropolitana, lamentó la forma violenta como actuaron los jóvenes. Un llamado para que los jóvenes protejan su entorno, pero de una manera diferente. Un joven que seguramente va a hacer falta a su familia, a la comunidad, al entorno. Lamentamos muchísimo y nos solidarizamos con la familia por este lamentable hecho. La preocupación persiste entre todos los habitantes que viven rodeados de pandilleros, cerca a colegios, hospitales y ahora en medio de operativos policiales. En estos barrios se han presentado a veces hurto y eso. Muchas cosas en estos barrios siempre se han presentado, pero no se hace. Alrededor de 100 enfrentamientos como estos atiende la policía de Cartagena en cada fin de semana. Hay que decir que los líderes cívicos y demás representantes de la comunidad del barrio Luis Carlos Galán aseguran que esos muchachos no pertenecen al sector, pero que aún les parece increíble el hecho de que aún estando la fuerza pública allí, los jóvenes hayan aprovechado ese escenario para enfrentarse, aunque otras personas también aseguran en que esos jóvenes hacen parte de procesos de resocialización que adelanta la alcaldía, pero que al parecer no han dado frutos, en este caso con el grupo. Por eso aquí se realizan operativos constantes para tratar de restablecer el orden en todo el área del suroriente de la capital de Bolívar. Hoy el procurador Alejandro Ordóñez arremetió contra el marco legal para la paz y volvió a referirse a sus diferencias con los periodistas por el tema del matrimonio igualitario. Vamos en vivo a la Procuraduría General de la Nación. Allí está Rocío Franco. ¿Qué fue lo que dijo el jefe del Ministerio Público, Rocío? Mabel, buenas tardes. Pues el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, dice que este marco para la paz promueve la impunidad, porque no todos los victimarios van a terminar pagando cárcel. Este marco para la paz, que es una norma que facilita el proceso de reconciliación con varios grupos armados ilegales, incluidos, por ejemplo, las BACRIM, dice el Procurador General de la Nación, podría llegar hasta las Cortes internacionales y que Colombia podría quedar al nivel de impunidad como Sierra Leona, como la República del Congo, entre otros. Veamos qué fue lo que dijo. Solo serían investigados penalmente, comillas, los máximos responsables, cierro comillas, dejando por fuera los demás responsables. Pero al mismo tiempo no establece en forma alguna a quienes se entiende que cobija esta categoría. Pero el Procurador General de la Nación también se refirió a este tema con los periodistas, la frase de que de porro en porro y de pase en pase se estaba estigmatizando al Procurador General de la Nación por parte de algunos periodistas. Esta fue la justificación de lo que dijo, de su frase allá en el Congreso de la República. No. Algunos de la aristocracia bogotana que son a los que le interesa eso. Ha dicho que solamente algunos, pero este no es el primer episodio. También ya lo había dicho en su posesión, que él se sentía en medio de un matoneo. Esta es la información desde la Procuraduría General de la Nación. Rocío Franco, Noticias Caracol. Muchas gracias, Rocío. Pero el procurador precisamente se ha referido en repetidas ocasiones a ese tema. Las polémicas declaraciones que generaron un revuelo entre los medios de comunicación, juristas y ciudadanos de a pie. Usó la expresión entre porro y porro, que decía Rocío, para referirse a los periodistas que han criticado sus posiciones en contra del matrimonio entre las parejas del mismo sexo. Como un personaje polémico, directo y sin pelos en la lengua.
Así se le conoce entre los sectores de opinión al procurador general Alejandro Ordóñez, quien ha lanzado frases como estas desde que asumió el cargo. Podría pensarse que en esta materia el alcalde se la fumó verde. Solamente hay dos genes, uno masculino y uno femenino. Ayer sus sátiras tomaron otra dirección. Fueron hacia los periodistas que le hacen seguimiento al proyecto que permite el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Muchos de esos periodistas, entre porro y porro, y entre pase y pase, tienen el deporte de estigmatizar a quienes no aceptamos determinadas ideologías. No es la primera vez que el jefe del Ministerio Público, quien defiende los derechos de los colombianos, se va a lanza en ristre contra quienes informan. Ya lo había hecho el día de su posesión. Sometido a una especie de matoneo o bullying mediático. A juicio del expresidente de la Corte Constitucional, Alfredo Beltrán, esto constituye una censura a la prensa. Hay una falta de respeto con la labor que cumplen los periodistas del país, porque lo que se está censurando de esa manera es la opinión. ¿Pero qué opinan en la calle los colombianos? Y como lo anticipamos, a la 1:01 de la tarde, tenemos la historia de Medellín. Es una de las ciudades con mayor número de zonas de vicio, o las llamadas ollas del crimen, según lo ha revelado la policía, la metropolitana en la capital antioqueña. Juan Pablo López, esa cifra, Juan Pablo, de 220 ollas es correcta, han sido identificadas y las autoridades dicen además que ya están empezando el proceso de desmantelarlas, ¿no? Mabel, buenas tardes. Sí, es correcta, son 220 plazas u ollas de vicio que se han identificado en el área metropolitana de Medellín. En Medellín específicamente es el 80%, unas 180 plazas de vicio. Hay que hacer la diferencia, según nos ha dicho el comandante de la Policía Metropolitana de acá de Medellín, y es que olla de vicio es un gran centro de distribución de droga. Una plaza de vicio es un centro menor. Ya se han capturado 4.063 personas en lo que va corrido del año por porte de estupefacientes, y se han hecho además operativos en estos últimos días que han dado también con la incautación de varias toneladas de estupefacientes. En el año son 6 toneladas en total. Aquí está el informe. En este video de una cámara de seguridad ubicada en el sector de Los Puentes, en el centro de Medellín, se observa a varios presuntos expendedores de drogas. Esta otra imagen muestra a un hombre que al parecer esconde la droga dentro de un puesto de venta ambulante. La entrega a un hombre que lo espera en una moto y este sería su cliente. Las autoridades desmantelaron en este lugar una plaza de expendio de drogas y descubrieron diversas modalidades para esconder y comercializar los estupefacientes. Droga que se esconde en los postes del alumbrado, cuelgan llantas de estos postes y en la llanta finalmente está depositada la cantidad de droga que se ve como los policías la están encontrando en los tomacorrientes, en las cajas establecidas para los servicios públicos de luz y de agua. Según las autoridades, los delincuentes inclusive utilizan alta tecnología para burlar a las autoridades y entregar la droga a sus clientes. Marihuana empacada al vacío, el tabaco viene empacado dentro de esta envoltura, ¿verdad? Y se vende al ciudadano como si fuera un elemento que no pareciera droga. Habitantes del centro de la ciudad piden que no se les estigmatice como expendedores o consumidores de drogas. Está bien que los hagan, pero lo que yo no comparto es que generalicen, que yo como vendedor ambulante, yo no consumo ni guardo droga. Según las cifras de la policía, este año se han desmantelado 36 plazas de venta de droga en el área metropolitana de Medellín y se han incautado 6 toneladas de estupefacientes. En Medellín, Juan Pablo López, Noticias Caracol. Hay operativos en los últimos minutos, se han capturado 19 personas, entre ellas 10 menores de edad. Esto ya tiene que ver con operativos en contra de la microextorsión. Cambiamos de tema y les cuento una historia increíble. 2 adolescentes de 12 y 14 años que fueron traídos bajo engaños hasta la ciudad de Medellín desde el estado Táchira, en Venezuela, con la promesa de convertirse en estrellas de fútbol. En el siguiente informe les contamos lo que pasó. Este es el emotivo encuentro de las madres y sus hijos después de 3 días desaparecidos. Ellos salieron de Venezuela para Colombia engañados y con la promesa de entrar a las grandes ligas de fútbol colombiano. Iban a encontrar unos trabajos buenos, que iban a estabilizarse con buen dinero y ellos engañados siguieron su camino. Y al momento pues los dejaron botados en el terminal de Medellín.
Los menores de 12 y 14 años fueron engañados por jóvenes delincuentes de origen caleño. Los convencieron en el estado de Táchira y de allí fue que llegaron con la promesa a Colombia. Y recorren varias ciudades, entre ellas Cali, y llegan a Medellín. Aquí finalmente lo que hacen es quitarle sus pertenencias y dejan a los chicos abandonados. Los menores fueron hurtados por los delincuentes, quienes les prometieron ingresar a las divisiones inferiores de fútbol colombiano. Echan un computador, cámaras fotográficas, teléfonos, algún dinero y vienen a llegar aquí al Parque San Antonio. Y les dicen, muestren su equipaje, se lo vamos a guardar y ya traemos aquí a los directivos de los equipos en los que van ustedes a empezar a entrenar. Desaparecen estos jóvenes, se llevan las pertenencias. Los menores fueron encontrados por la policía, quien contactó a las madres. Informó desde Medellín Diana Pérez, Noticias Caracol. Fue aquí precisamente en el Parque San Antonio donde nosotros estamos en este momento, donde fueron abandonados los dos menores que por fortuna pues la historia terminó bien con sus familias y ya regresaron a Venezuela. Es la información desde la capital de Antioquia. Juan Pablo López, Noticias Caracol. Tomamos un respiro y tenemos las buenas noticias. Barranquilla está de fiesta. Sus habitantes preparan la celebración de los 200 años de historia de la Puerta de Oro de Colombia. Y Margarita Ariza y Paola Varela están en la Plaza Santo Domingo del Parque Cultural del Caribe. Las veo muy contentas con toda la actitud para este bicentenario. ¿Y cómo avanzan los preparativos de esta gran celebración? Hola, muy buenas tardes. Efectivamente, desde aquí, desde el Parque Cultural del Caribe, nos encontramos también muy contentas celebrando este bicentenario de nuestra querida ciudad de La Arenosa. Y el ambiente se vive en todas partes, en todos los lugares. Así es. Así es. Imagínate, es que como barranquilleras estamos de verdad muy ilusionadas con esta gran fiesta. Este 7 de abril empieza a celebrarse desde los hogares, trasciende a los colegios y se prolonga en las calles. Y en las calles, obviamente, la bandera del tricolor barranquillero es la protagonista. Sí, en muchos de los barrios del sur y suroccidente de Barranquilla nos encontramos a un grupo de hombres y mujeres fabricando estas banderas. Son 7.000 banderas las que serán izadas este domingo, 7 de abril, día que se cumple el bicentenario de Barranquilla. Barranquilla está vestida con los colores rojo, verde, amarillo y blanco de su bandera, el primer estandarte que enarbolaron los barranquilleros durante la causa independentista. Hoy lo vuelven a hacer para conmemorar su bicentenario. Nuestro centro histórico, por ejemplo, está arropado en las banderas de Barranquilla. Nuestros edificios patrimoniales, una hermosa gloria y un testigo de la historia de nuestra ciudad, están también con los colores de nuestra bandera. Decenas de hombres y mujeres trabajan arduamente en la elaboración de 7.000 banderas para la celebración del bicentenario. Es un orgullo trabajar para el cumpleaños de Barranquilla, para el bicentenario, trabajando con mucho amor. Ellos son padres de familia y madres cabezas de hogar de algunos barrios del sur de la ciudad. Nos reunimos todo el barrio San Luis, Santo Domingo y todos alrededor para poder hacer efectiva esta obra. Señoras de la tercera edad, gente de 80 años, señoras de ya que pensaban que no podían producir. Con el colorido de nuestra bandera, también se vistieron los disfraces del carnaval, porque este año Barranquilla fue declarada Capital Americana de la Cultura y quiere seguir arropando con su calor y colores a propios y visitantes. Y Barranquilla ha sido declarada en los últimos años como una de las ciudades de mayor crecimiento económico. Una prueba de ello es el auge en la construcción, igualmente la actividad portuaria y también la cantidad de calles que cada día están siendo reparadas en Barranquilla. Pero es que hay que recordar que desde un principio nuestra ciudad ha sido próspera. Desde aquí empezaron a realizarse muchísimas cosas en nuestro país, así que estamos muy contentos con estos 200 años de nuestra ciudad de Barranquilla. Barranquilla es conocida como la ciudad con mayor potencial de crecimiento en Colombia. El auge de la construcción y la llegada de nuevas empresas la convierten en una de las capitales. Los muchos factores, en este momento tenemos los ojos de todo el país puestos en la ciudad, inclusive a nivel internacional. Barranquilla tiene, digamos que unas características especiales en lo que se refiere a su ubicación estratégica, a su vocación industrial. Debido a la construcción de nuevas obras y la restauración de otras, Barranquilla está llamada a ser el polo de desarrollo del país. El recién restaurado centro histórico es hoy la zona más importante en términos comerciales de la Puerta de Oro.
estamos generando las condiciones de competitividad para traer inversión, para convertirnos en un gran centro de servicios logísticos. Esta es la Avenida del Río, una de las obras más importantes de los últimos tiempos aquí en Barranquilla. Con este malecón se reactivó el turismo y la ciudad le dio la cara al río Magdalena. La Arenosa es conocida también como la capital de los TLC. Por nuestra ubicación geográfica de privilegio, pero también por todas las inversiones que está haciendo tanto el gobierno local como el gobierno nacional en la recuperación del río Magdalena, que debe constituirse en la gran autopista de Colombia. La cuna de la aviación, de la navegación fluvial y de la radio llega a sus primeros 200 años con grandes avances urbanísticos y tecnológicos. Y la celebración del Bicentenario, Paola, comienza hoy a partir de las 3 de la tarde, exactamente en el sitio donde comenzó a poblarse Barranquilla, ahí en el centro histórico. Allí hay una placa donde dice, aquí empezó a poblarse la ciudad. Allí se reunirán estudiantes, comunidad en general, constructores interesados en conocer un poco más de la historia de nuestra ciudad. Bueno, y más adelante en Show Caracol les tenemos más detalles de toda la celebración del Bicentenario de nuestra querida ciudad Barranquilla, así que los espero. 1:11 minutos. La policía decomisó en la terminal de carga del aeropuerto El Dorado de Bogotá un cargamento de armas que estaba camuflado entre encomiendas. Según los investigadores, el armamento tenía como destino final los jefes de una banda criminal en Antioquia. La policía prendió las alarmas en todos los aeropuertos del país, luego de que un informante advirtiera sobre un cargamento de armas que llegaría de Miami, Estados Unidos, con destino a Medellín. Durante las requisas en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, los uniformados detectaron varias encomiendas sospechosas. Luego de pasarlas por las máquinas de rayos X, ubicaron las armas escondidas entre encomiendas de motores para abrir puertas de garaje. En la inspección, los policías encontraron desarmadas 3 pistolas de 40 milímetros con mira láser y otra marcada con el nombre de la policía de Georgia. También ubicaron cerca de 1000 cartuchos con capacidad para atravesar chalecos y cascos blindados. La munición y las armas, según la policía, iban para los jefes de la banda criminal La Oficina de Envigado en Antioquia. Y 2 atentados se registraron en las últimas horas en Bogotá. Un abogado y un estilista fueron víctimas de ataques de sicarios. Los hechos los registró nuestro Ojo de la Noche. A las 11 de la noche, policías de la localidad de Usaquén acordonaron la zona donde cayó gravemente herido un abogado, luego de que 2 hombres a bordo de una motocicleta le dispararan. El atentado ocurrió sobre la calle 119 con carrera 11. Dicen los testigos que el abogado departía dentro de una oficina con un amigo. Al salir del sitio y cuando pretendía subirse a su vehículo, los delincuentes lo interceptaron y le dispararon en 5 oportunidades. 3 de las balas impactaron al hombre de aproximadamente 45 años, quien quedó tendido en la vía. Luego los agresores huyeron en la motocicleta hacia el norte de Bogotá. Una ambulancia de la Secretaría trasladó al abogado gravemente herido hasta el Hospital Simón Bolívar, donde se debate entre la vida y la muerte. El otro caso ocurrió en el barrio San Francisco de la localidad de Ciudad Bolívar. Un hombre de 30 años fue asesinado por un sicario que lo persiguió desde la parte alta del barrio y le disparó muy cerca de la plaza de mercado. Dicen quienes conocían a la víctima que era un reconocido estilista, pero desconocen las causas del crimen. La Policía Nacional investiga los 2 casos y busca a los asesinos por toda la ciudad. Se agravan los problemas educativos en Cartagena, donde miles de estudiantes no reciben clases desde hace 5 días porque en sus colegios no hay recolección de basuras. La emergencia sanitaria por acumulación de desechos en 12 colegios tiene cesantes a cerca de 15.000 estudiantes. Pude constatar que no hay condiciones sanitarias para la prestación del servicio de educación en los centros educativos de la ciudad de Cartagena. Es que desde el pasado lunes no se realizan las jornadas de aseo. El colegio está lleno de tierra, hojas, todo eso. No tenemos personal de aseo, nadie nos da una explicación. La razón es que quedó sin vigencia el contrato con una empresa privada que ejecutaba la limpieza en 94 colegios públicos. La nueva contratación no se ha firmado. A raíz de esta crisis, renunció la secretaria de Educación de Cartagena, pero bajo una condición. Yo de aquí no me voy hasta que no quede resuelto el tema del aseo. La alcaldía de Cartagena anticipó que a más tardar el martes se superará esta emergencia sanitaria y educativa. No tenemos la menor duda de que el próximo lunes estaremos adjudicando el contrato de aseo. Entre tanto, estudiantes, docentes y padres de familia condicionaron el retorno a clases al retiro de toneladas de basura que proliferan en patios, aulas y baños de las instituciones educativas.
El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, criticó la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio de investigarlo a él y a 9 funcionarios y exfuncionarios de su gobierno por presunta afectación de la libre competencia en la recolección de basuras. La investigación de la Superindustria de Comercio está sustentada en las denuncias presentadas por los 4 operadores privados de recolección de basuras, la Superintendencia de Servicios Públicos y la Comisión de Regulación de Agua Potable. A los investigados se les imputa la posible infracción del artículo 1 de la Ley 155 de 1959, que prohíbe toda clase de prácticas, procedimientos o sistemas tendientes a limitar la libre competencia. Ante este hecho, el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, respondió. ¿Cómo así? Entonces es que la libre competencia es ley obligatoria y la Constitución así lo prescribió. Es decir, que el Estado no puede ejercer. Entre los investigados por afectar la libre competencia se encuentran Nelly Mogollón Montañez, directora de la UAESP, Henry Romero Trujillo, exdirector de la UAESP, Alberto José Merlano Alcócer, gerente general de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, y Fernando Bravo Borda, exgerente de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, entre otros funcionarios. Pero me investigan porque hice el aseo público, porque hice la entrada al Bronx, porque transmitimos el concierto de Paul McCartney. Entonces uno dice, bueno, ¿y entonces qué? ¿Estamos bajo amenaza? El retraso en la recolección de basuras en Bogotá generó durante varios días no solo críticas, sino grandes cantidades de desperdicios en la ciudad.